Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a seguir tocando temas de esos que son interesantes y de esos que en Guatemala van surgiendo en cada momento, y ven ustedes cómo en Guatemala surgen globitos, surgen cortinas de humo, surgen, en fin, cosas que como que salen por ahí y todo el mundo empieza a hablar de ellos, no sabemos por qué, si tienen una razón o no tienen una razón. Para hablar de uno de ellos que anda hoy circulando muchísimo, pues tengo el gusto que hoy nos acompaña acá el licenciado Álvaro Velázquez. Él es sociólogo, columnista, escritor e investigador social y autor de un libro muy importante, Ideología Burguesa y Democracia, que en este momento está siendo objeto o el área de una discusión muy interesante sobre estos temas que siempre es bueno pues refrescar y analizar. Licenciado, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor, y a su auditorio también. Aquí estoy para servir como siempre. Pues muchas gracias, licenciado. También queremos aprovechar este momento para felicitar a los trabajadores del mundo, particularmente a los de Guatemala, que este día jueves recién pasado, pues tuvieron el 1 de mayo como la celebración de años de conquista. Obviamente el trabajo, obviamente la unión de todos los que aportan en la vida económica de un país es fundamental para que todos podamos salir adelante. Pues Álvaro, yo mencionaba que iba a hablar de un tema que de esos globitos que en Guatemala son frecuentes, ¿verdad? O bolas, como a veces nos dicen, hasta guatebolas le llaman a nuestro país. Y el tema que quiero hablar en particular es, ¿usted cree, por ejemplo, que el hecho de que el señor presidente del Congreso y poquitos días después el señor presidente de la República sacan el tema de la reelección, ¿cree usted que fue una pura casualidad o que hubo algo planificado o cómo visualiza usted este hecho? Usted lo definió bien, doctor, y yo creo que es un globito, ¿verdad? Fue un globito para desviar la atención. Yo, como la lectura que le di fue que se trataba de un ardid publicitario para desviar la atención de temas urgentes. Usted se recordará que antes de la Semana Santa nos fuimos a descansar con 3 grandes escándalos de corrupción. Uno era el tema de la compra-venta de armas y además de cámaras para el Ministerio de Gobernación sin licitación, que al final le toca a la industria militar proveerla. El otro tema era el del asunto del INDE, que fue un escándalo, un contrato que ni siquiera estaba aprobado y que fue reparado por la misma Contraloría General de Cuentas. Y el tercero fue el asunto de un salón llamado Bactún 13 en el aeropuerto, también muy oneroso y leonino. Así que, digamos, teníamos eso ahí en discusión los días antes, siempre en el mes de abril, y de repente sale el presidente Arístides Crespo del Congreso de la República hablando de que era necesario hablar de la reelección, confirmado posteriormente por el presidente de la República allá con el entrevistador Cala, ¿verdad? Y entonces me parece a mí que fue una gran irresponsabilidad política haber hablado de esto en ese contexto, en el contexto además que ya veníamos de descanso, pero que además no es tan irresponsable si lo leemos desde el punto de vista de ellos. Ellos tenían clara la película de que usted y yo estuviéramos hablando hoy de eso y no de la corrupción, por ejemplo, y de otros temas importantes, por ejemplo, la manipulación alrededor de la elección de la fiscal general del Ministerio Público, todo lo que ya vimos que sucedió, donde no importó el mérito, sino que se fueron todos por la finta política, donde las universidades privadas se prestaron, digamos, al contubernio con el gobierno. Y había cosas más importantes que esta. Y sin embargo, pese a esta, digamos, irresponsabilidad política de la coyuntura por parte del gobierno, del presidente y del legislativo, de ambos presidentes, 2 organismos importantes del Estado, pese a eso, yo sí he abordado desde hace algún tiempo el tema de la reforma política del Estado que incluye varias propuestas de orden político. Su servidor trabajó durante muchos años en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y ahí organizamos en conjunto con otras entidades una propuesta de reforma electoral muy integral, muy avanzada,
la Comisión Electoral de Asuntos Electorales del Congreso de la República se vio obligada a tomarla en cuenta. A partir de eso, en el año 2012, iniciando esta legislatura, esa comisión convocó a una serie de actores políticos sociales, incluyéndonos, se llamaba la Convergencia Nacional por la Reforma Política, y incluía al CACIF, a sectores empresariales, académicos, la Universidad de San Carlos, así, etcétera, un montón de gente, los migrantes y los políticos. Y logramos que se aprobara un dictamen en el Congreso, en la comisión, de 13 miembros de esa comisión, 10 lo aprobaron. No lo aprobaron ni el Partido Patriota, ni el Partido Líder, ni el Encuentro por Guatemala. Los temas fundamentales que se incluían en esta reforma electoral eran la transformación del Tribunal Supremo Electoral, la forma de elegir diputados, la forma de elegir alcaldes, el tema del financiamiento a la política, que es lo que está destruyendo a la política en este momento. Y entonces, digamos, ya traemos una pasión ahí por el tema de la reforma política electoral y constitucional. En ese sentido, sí tenemos mucho que decir al respecto. Pues excelente, licenciado, porque usted mencionó para qué sirve estas bolas, estas cortinas de humo, pues mencionó casos específicos de corrupción que están ahí, que hacen que el pueblo crea poco en sus gobiernos. También, obviamente, la inseguridad terrible, ¿verdad? Porque nosotros hemos mencionado acá en este programa muchas veces, licenciado, el hecho de que creemos que aquí hay que invertir en educación, hay que invertir en cultura, hay que invertir en el pueblo y que la represión per se no es suficiente. Y nosotros nos estamos constantemente solidarizando con las víctimas de esta violencia irresponsable, ¿verdad? Pero lastimosamente, pues hay que romper todos estos esquemas tradicionales que se han formado para poder salir adelante. Pero, por ejemplo, usted mencionaba estas declaraciones irresponsables hechas por altos funcionarios, pero no solo son irresponsables, ¿verdad? Porque el hecho que usted y yo aquí hoy estemos tocando el tema de la reelección, pues nos hace surgir una pregunta. Primero, jurídicamente, ¿es legal hablar de esta reelección? Porque la Constitución política, en los artículos que han sido mencionados pues ampliamente a partir de estas declaraciones por diferentes juristas de alta connotación, como el licenciado el doctor Gabriel Orellana, también el licenciado Mario Fuentes de Starac y varios destacados profesionales de la ley, ellos señalan que son artículos pétreos que no pueden cambiarse. Sí. ¿Se está cayendo en un delito al hablar de este tema? ¿O usted cree que se puede hablar judicialmente, se puede hablar políticamente de un proceso de reelección? Por lo que mi alcance de conocimiento jurídico tengo, digamos, yo creo que no es jurídicamente hablando válido hablar de la reelección. Efectivamente, yo creo que varios de los abogados que se han pronunciado sobre el tema han dicho que hasta incluso es constitutivo de delito, porque menos el presidente de la República es el que debe avalar o promover este tema. Pero políticamente sí, ¿verdad? Políticamente sí es válido hablar de este y cualquier otro tema que tenga que ver con la gestión pública, que tenga que ver con la reforma del Estado, que tenga que ver cómo se dinamiza la democracia en Guatemala. Y yo ahí tengo un criterio, que es que los abogados, digamos, generalmente son muy cuadrados y de ahí no se mueven, ¿verdad? Es un gremio bastante especial, son muy conservadores. Pero nosotros, digamos, los que nos dedicamos a las ciencias sociales, tenemos un criterio más flexible y ahí, comparativamente hablando, otros regímenes de la región, incluso en Estados Unidos, permiten la reelección por no más de 2 periodos.